La Guerra de los Siete Años fue una serie de conflictos internacionales acontecidos entre principios de 1756 y finales de 1763 para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y en la India. Tomaron parte, por una parte, Prusia, el electorado de Hannover y Gran Bretaña, junto a sus colonias americanas, y tiempo más tarde se les unió Portugal. Por la otra parte estaban el electorado de Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia, Finlandia y España, que se sumó a la guerra a partir del año 1781. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña, pero implicó a la gran mayoría de las grandes potencias de la época, y se desarrolló en Europa, Norteamérica, Centroamérica, en la costa occidental de África, la India y las Filipinas. Se la considera la primera guerra a gran escala librada en varios continentes y el principal conflicto de carácter global previo a las dos guerras mundiales. Winston Churchill consideraba la Guerra de los Siete Años como la Primera Guerra Mundial. Las principales operaciones militares de la época tuvieron lugar en este periodo con el intento de alcanzar la supremacía colonial en el mundo. Para la historiografía de algunos países, la denominación de la guerra cambia dependiendo de los diferentes escenarios de combate. La Guerra Franco-India para los Estados Unidos. Para la zona francoparlante de Canadá es conocida como la Guerra de la Conquista, mientras que para la Canadá angloparlante son la Guerra de los Siete Años. La Guerra Pomeriana para Suecia y Prusia, la Tercera Guerra Carnática en la India y la Tercera Guerra Silesiana con Prusia y Austria entre 1756 y 1763. El conflicto entre Francia y Gran Bretaña estalló entre 1754 y 1755, cuando los británicos atacaron posiciones reclamadas por Francia en América del Norte y capturaron cientos de navíos mercantes franceses. Mientras tanto, la emergente Prusia luchaba contra Austria por la hegemonía dentro y fuera del Sacro Imperio Romano Germánico en Europa Central. En 1756 las grandes potencias cambiaron de compañeros, pues Prusia estableció una alianza con Gran Bretaña, mientras que Francia y Austria dejaron su frecuente estado de enemistad, formando una alianza entre ellas tras la firma del Tratado de Versalles. La alianza anglo-prusiana agregó a los estados menores alemanes, especialmente Hannover, y luego a Portugal, la cual sufrió por ello una invasión franco-española. La alianza francesa con Austria agregó a sus filas a Suecia, Sajonia y España. El Imperio ruso originalmente salió con Austria, pero cambió de bando tras la sucesión del zar Pedro III de Rusia en 1762. Los impuestos aplicados por Rusia, que financió la guerra, causaron un gran descontento en la ciudadanía, a la que se sumó el impuesto de la sal y el alcohol, establecido por la emperatriz Isabel I de Rusia en 1759. Al igual que Suecia, Rusia concluyó una paz separada con Prusia. La guerra terminó con el Tratado de París, entre Francia, España y Gran Bretaña, y la paz de Hubertusburgo, entre Sajonia, Austria y Prusia en 1763. Se caracterizó en Europa por el asedio y incendio de pueblos, así como por batallas abiertas con masivas pérdidas de vidas humanas. En total, se calcula que perdieron la vida entre 900.000 y 1.400.000 personas. Como decimos, la Guerra de los Siete Años terminó en 1763. El 10 de febrero el Tratado de París fue firmado por el duque de Choiseul, el marqués de Grimaldi y John Russell, cuarto duque de Bedford. El británico William Pitt se había empecinado en mantener vivo el conflicto hasta lograr el aniquilamiento de las fuerzas militares de Francia en el continente americano. Los tratados de paz que pusieron fin a la Guerra de los Siete Años representan una victoria para Gran Bretaña, que ve el crecimiento repentino de su imperio colonial, y para Prusia, que se convierte en una gran potencia europea. Para Francia significa la pérdida de la mayor parte de sus posesiones coloniales en América y Asia. Los cambios territoriales acordados fueron los siguientes. Gran Bretaña obtuvo de Francia Senegal y las posesiones en la India, a excepción de Mahé, Yanam, Putucherry, Kairaikal y Chandernagor. En América, Gran Bretaña recibe todos los territorios franceses en Canadá, los territorios al este del río Mississippi y al oeste de los montes Apalaches. También recibe Dominica, Granada, San Vicente y Tobago. Los franceses también son obligados a evacuar la isla de Menorca, ocupada durante la contienda los británicos, que la dominaban desde la Guerra de Sucesión Española. De España, Gran Bretaña recibe la Florida, a cambio de que ellos retiraran las tropas estacionadas en la ciudad de Manila, en Filipinas, y en el puerto de La Habana, en Cuba. España, a su vez, obtiene por el Tratado de Fontainebleau de 1762 que Francia le entregue Luisiana, al oeste del Mississippi, incluida su capital, Nueva Orleans. Portugal logró que España evacuara el norte de Uruguay y la colonia del Sacramento, que habían ocupado los españoles durante la guerra.
A Francia, además de las 5 plazas indias mencionadas, se le permite conservar la isla de Gorea y San Pedro y Miguelón. Gran Bretaña le devuelve Guadalupe y Martinica y reconoce los derechos de Francia sobre la pesca en Terranova. El 15 de febrero se firma el Tratado de Hubertsburgo, que confirmó a Silesia como posesión prusiana y convirtió a Prusia en potencia europea.